Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo enormemente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran abrazo y espero que se hayan levantado muy bien, contentos, alegres, en victorias, bendecidos y todo lo bueno que sea para su vida. Les saluda a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios porque me permite una vez más poder acercarme a este micrófono y poder extender la hermosa palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, trae sabiduría, conocimiento, inteligencia para poder comprender tus palabras, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obras. Hoy es jueves de aguas profundas y seguimos dando continuidad a esta serie que hemos llamado El Reino de la Luz y el Reino de las Tinieblas. Estoy seguro que este tema ha sido motivado por el Padre para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad, para que no estén errados en algunos criterios y conceptos, sino que todo lo contrario, lleguen al conocimiento para que puedan discernir las cosas que suceden en el campo espiritual. A lo mejor muchos conocen de este tema, pero estoy seguro que una gran mayoría aún no tiene muy claro este tema, sobre que hay la existencia del reino de la luz y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás y el reino de Dios. Cuando hablamos de la primera parte de este tema, quisimos profundizar primero a que las personas tuvieran evidencias bíblicas de que esto es real. Y tomamos un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 del verso 14 en adelante. Vamos a leerlo nuevamente para que usted pueda entender el contexto, y si no ha visto la primera parte, lo invito allá que se dirija a nuestro canal de YouTube y ahí estará en el jueves de Aguas Profundas pasado, encontrará la primera parte. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Note usted que está hablando del reino de Satanás. Continúa diciendo, ya que decís que por Belzebú echo yo fuera demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, escuche muy bien, lámpara a tus pies, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahí nos está confirmando que el reino de Dios ya fue establecido en la tierra gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ese reino el cual Juan el Bautista proclamó que se prepararan, que se arrepintieran, porque ya estaba a la puerta. Nuestro Señor Jesucristo, juntamente con el Padre, estaban dispuestos a redimir los pecados de la humanidad. Cuando logramos entender esto con tal discernimiento y madurez espiritual, nos ayuda a cómo caminar y vivir en esta vida, comprendiendo que aunque somos materias y estamos en este mundo, también hay un mundo real, aún mucho más real que este que conocemos, que es espiritual, porque todo lo que es creado proviene de lo que no se ve, de lo espiritual. Muy bien, ya habiendo hecho esta introducción, pasamos a nuestra segunda parte, que es donde vamos a profundizar más sobre estos reinos y estaremos hablando de las jerarquías del reino de la luz y del reino de las tinieblas. Si verdaderamente está interesado en conocer sobre estas cosas, tome apunte y siga meditando en esto. Primeramente vamos a centrarnos en el reino de las tinieblas. Como todo reinado tiene un rey o padre que es conocido en la palabra de Dios como Satanás, aquel que fue un querubín protector de Dios, pero que eligió la maldad y decidió hacer su reino aparte, donde él gobernara, donde no se sujetara a la voluntad de Dios. Pero juntamente con él se fue la cuarta parte de los ángeles. Y de la misma manera que nuestro Padre Dios tiene estructurado el reino de Dios, lo quiso imitar y lo quiso hacer en estas 4 secciones: principados, potestad, gobernador y huestes espirituales.
Tal cual el orden en el cual lo mencionamos es su grado jerárquico. Pero como siempre sustentamos todo con la palabra, vamos allá a Efesios 6:10 para confirmar esto que ya hemos dicho. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados, número 1, contra potestades, número 2, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, número 3, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que me gustaría aclarar, porque muchas veces no se tiene el concepto claro de esta clase de demonio, es que no todos ellos ocupan la misma función. Por ejemplo, los principados, potestades y gobernadores no poseen personas. Y la razón de todo esto es porque su grado jerárquico les impide poder habitar en un cuerpo como el nuestro. Si ellos llegarían a poseer nuestro cuerpo, seguramente estallaría en 1000 pedazos. La función de estos principados es tomar el control de territorios, porque son espíritus territoriales. Ellos toman una nación y su objetivo es controlarla de los 4 puntos. Posteriormente, ellos delegan trabajo a las potestades, que ya se ocupan en las provincias de esta nación, también haciendo lo mismo, tomando el control de las 4 esquinas de estas provincias. Estas potestades, a su vez, delegan función a los gobernadores, que valga la pena aclarar que estos vienen de abajo hacia arriba. Cuando leímos la cita que está en Efesios 10, nos los comprueba, porque dice los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por eso afirmamos que ellos vienen de las tinieblas que están abajo. Y estas son las mismas tinieblas que menciona el libro de Génesis 1:2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Estas tinieblas que se mencionan en estos 2 versos tienen una traducción en el original hebreo que significa actividad maligna. Esto nos quiere decir que mientras el espíritu se movía sobre las aguas, los que se movían sobre el abismo eran demonios. Entonces entendemos que los gobernadores no operan arriba, sino que operan abajo, o sea, desde el infierno hacia arriba. Y ahora vamos a entender de qué manera se hace. Ya hablamos sobre los principados, potestades y gobernadores. Ahora siguen las huestes espirituales, cuyo significado es ejército de demonios, o sea, de baja categoría, espíritus inmundos. Y tal cual como lo leímos en Efesios 6, espíritu de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que están operando desde el primer cielo y el segundo cielo, que es el universo físico. Ahora, estos son los únicos que pueden poseer el cuerpo humano, dada su baja categoría. Pero aún así logramos observar todo el daño que logran hacer. Entonces, en este orden de ideas, estos gobernadores delegan a estos demonios para ejecutar el plan de Satanás y todo su reinado, que es de matar, robar y destruir a la humanidad, la creación preciosa de Dios, para tenerlos atados y que no puedan ver la luz de Cristo. Muy bien, vamos a hacer nuevamente un recordatorio. Entonces decíamos que los principados, las potestades y gobernadores son demonios territoriales. Para organizar y extender logísticamente el reino de las tinieblas, pasan toda esta información a sus gobernadores para que él ejecute esta orden con los demonios de baja categorías cuando ellos posean los cuerpos humanos. O sea, en pocas palabras, cada uno tiene una función, pero a su vez también delegan a aquellos que están debajo para que ejecuten otro tipo de función. Habiendo recibido toda esta información, nos ayuda a saber cómo funciona el campo espiritual. Y era esto lo que nos estaba tratando de explicar nuestro Señor Jesucristo en aquel escenario. Hay muchos que bajo una liberación de posesión demoníaca reprenden a Satanás, desconociendo que Satanás no está en ese cuerpo. Un ejemplo, si alguien está reprendiendo a Satanás en China y otro está reprendiendo a Satanás en Colombia o en Venezuela, esto no podría suceder porque la palabra nos dice que Satanás no es omnipresente. El único que es omnipresente es Dios, que puede estar en todo lugar. Es por esta razón que Satanás delega funciones
y ha puesto niveles jerárquicos para que cada uno opere en su función con el único fin de destruir a la humanidad. Tal como hablamos al principio, este esquema no es más que un paralelismo de los grados jerárquicos del reino de los cielos, cuyo Rey de Reyes es nuestro Padre Dios. Y el estudio de esta jerarquía lo podemos conocer como la angelología, que también se divide en 4 categorías. Estos son arcángeles, querubines, serafines y ángeles, o sea, los más pequeños, de más baja categoría. Comencemos por el arcángel, cuyo significado es espíritu de guerra. Así es, él es una estructura de guerra, es una molécula de guerra. Está diseñado solo para combatir en el mundo espiritual, a favor, por supuesto, del reino de los cielos. Para que veamos un gran ejemplo de cómo opera este arcángel y de su poder, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Esto está por acontecer. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este capítulo del libro de Apocalipsis nos presenta una batalla en la cual luchaba Satanás con el arcángel Miguel, pero Miguel prevaleció y lo logró vencer, demostrando el gran poder que hay en estos arcángeles. Y hay una gran noticia: el arcángel está al servicio del pueblo de Dios en el mundo espiritual para combatir contra los reinos de las tinieblas. Cuando usted está en oración, usted de repente puede pedirle ayuda a Dios, que envíe al arcángel para que él lo pueda designar para luchar juntamente con usted. El mejor ejemplo lo podemos ver en el libro de Daniel, cuando se presenta el arcángel diciendo que estaba en una batalla para poder entregarle un mensaje a Daniel. Cuando tenga el tiempo, por favor, váyase allá y lo puede leer. Rápidamente vamos a la segunda categoría de ángeles, querubines, que a su vez tienen 2 significados: protector, o sea, guardián del trono de Dios, y alguien que adora, o sea, aquel que mueve sus alas, aletea y se pone al servicio de Dios y a la adoración. El libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14, nos habla sobre el querubín. Dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahí nos está hablando de Satanás, aquel que cuando estaba en el reino de los cielos no era Satanás, sino que era un querubín, pero luego de ser expulsado, fue convertido en Satanás, o sea, en adversario de Dios. Pasamos a nuestra siguiente categoría, o sea, los serafines, que significa seres que arden para ministrar a otros. Esto nos ayuda a entender que aquel que fue a ayudar a Jesús, estando en el Getsemaní, fue un serafín, porque su designación es esta: fortalecer. Otra cita bíblica que nos habla claramente de estos serafines y sus funciones está en Isaías capítulo 6, versos 6 en adelante. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, para poder entender este escenario, es necesario comprender el contexto. Por supuesto que no hablaba de una manera literal, que le estaba poniendo los carbones en su labio, sino de una manera metafórica. El profeta estaba recibiendo inspiración profética por medio del serafín, y a la misma vez fortaleciendo para estar de pie delante del trono de Dios. Otro dato que es necesario tener en cuenta es que la palabra solamente nos informa que los querubines y los serafines poseen alas, y no nos dicen que los arcángeles y los ángeles rasos tienen ala. Y precisamente de ellos vamos a hablar, que es la cuarta categoría de ángeles, que son los ángeles rasos, los más pequeños, los que reciben un mensaje para transmitir un mensaje. Este tiene la capacidad de destruir. Por ejemplo, fueron 2 aquellos que destruyeron en un corto tiempo a Sodoma y a Gomorra. Imagínense si estos son los más bajos del reino de los cielos.
Muy bien, hasta aquí hemos llegado, dado lo extenso que se ha hecho el mensaje, pues la idea era de poder entregarle esta información detallada para que usted llegue al conocimiento. Nos queda una última sección donde, ya habiendo conocido toda esta información sobre el reino de la luz y de las tinieblas, cómo debemos nosotros operar en sí con este conocimiento. Les bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte y es en Lámpara a tus pies.